Esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad degenerativa de las motoneuronas. En la parte izquierda de la imagen nos encontramos con una célula nerviosa normal, en donde las motoneuronas de la médula espinal transmiten a los músculos señales que van desde el cerebro para efectuar el movimiento. La contracción de los músculos voluntarios permite el movimiento del cuerpo. En la parte derecha de la imagen nos encontramos con una célula nerviosa afectada, en donde los músculos voluntarios ya no reciben órdenes del cerebro y se atrofian. ¿Cómo actúa la esclerosis lateral amiotrófica? La esclerosis lateral amiotrófica actúa de la siguiente manera. Primero, las neuronas motoras disminuyen su funcionamiento y mueren. Segundo, parálisis muscular progresiva. Tercero, pérdida de masa muscular. Cuarto, riesgo de complicaciones y muerte. Y por último, esta no afecta las funciones mentales ni la sensibilidad. ¿Qué afecta la esclerosis lateral amiotrófica? La esclerosis lateral amiotrófica afecta a las motoneuronas superiores e inferiores. Las motoneuronas superiores se encuentran en la corteza cerebral y envían axones que forman la vía piramidal. Luego descienden hacia las pirámides bulbares, donde existe una decusación y finalmente conectan con la médula ósea. Las motoneuronas inferiores se encuentran en el asta anterior de la médula. El producto de las afecciones de las motoneuronas superiores e inferiores son debilidad muscular, atrofia, fasciculación y espasticidad. Hay dos tipos de esclerosis lateral amiotrófica. La primera es la ELAF, lo cual significa esclerosis lateral amiotrófica familiar, que es de origen hereditario, y la ELAE, que es esclerosis lateral amiotrófica esporádica, que es de origen esporádico o multifactorial. ¿Cuáles son las alteraciones producidas por la esclerosis lateral amiotrófica? Primero, alteración por factor genético. Segundo, alteraciones a nivel celular que se subdividen en alteraciones transcripcionales y en el procesamiento de los ARN. Alteraciones en el metabolismo proteico. Y por último, alteraciones en el transporte axonal. Alteración por factor genético de la esclerosis lateral amiotrófica familiar. Estas alteraciones suponen un 5 a 10% de los casos, presentando habitualmente una herencia autosómica dominante, siendo las más frecuentes las secundarias a mutaciones en el gen de la superóxido dismutasa 1 y en el cromosoma 9. Entre las mutaciones génicas se incluyen la del factor de crecimiento del endotelio vascular y la proteína de la hemocromatosis hereditaria. También se han descrito variaciones en el número de copias en los genes 1 y 2 que codifican el factor de supervivencia de las motoneuronas. Alteraciones a nivel celular. Alteraciones transcripcionales y en el procesamiento de los ARN. Un gran número de proteínas que se ha visto relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica se ha visto implicada directa o indirectamente con el procesamiento de ácidos nucleicos. La SMN es una proteína de vital importancia para la supervivencia de las motoneuronas. Esta proteína se encarga del splicing o del proceso de corte y empalme de los pre-ARN mensajeros y de su transporte axonal para su posterior traducción en el terminal presináptico, particularmente en las placas motoras. La identificación de mutaciones en TDP43 y en FUS podría confirmar que un metabolismo aberrante de los ARN puede dar origen a la patogenia de esclerosis lateral amiotrófica. Mutaciones que afectan el procesamiento de los ARN. Primero, proteína 43 de unión a DNA-TAR. Es una proteína de la familia de las ribonucleoproteínas que se encuentra predominantemente en el núcleo y que interacciona con las moléculas de ADN y ARN, interviniendo en la transcripción, splicing y posteriormente transporte de los ARN. En situaciones de estrés, TDP43 se encuentra predominantemente en el citoplasma, formando parte de agregados citoplasmáticos conocidos como granulos de estrés.
En un intento de priorizar la traducción de aquellas proteínas esenciales para la supervivencia celular, estos agregados secuestran los ARN no implicados en la respuesta de estrés neuronal, bloqueando su traducción hasta que el insulto estresamente cesa. Cuando esto ocurra, los agregados se disociarán por la acción de peptidasas y chaperonas, y TDP-43 retornará al comportamiento nuclear. Los mecanismos por los cuales las mutaciones en TDP-43 conducen al desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica no se han aclarado por completo. Las mutaciones asociadas al desarrollo de la enfermedad aumentan la translocación de la proteína del núcleo al citoplasma y potencian su tendencia a la agregación. Por lo tanto, la proteína anormal no podrá cumplir sus funciones habituales en la transcripción y en el procesamiento de ARN, creando además un ambiente proagregante en el citoplasma que tenderá a secuestrar otras moléculas necesarias para la homeostasis celular. Familia de proteínas de la familia FET, la proteína FUS. La FUS es una proteína nuclear de unión de ADN y ARN implicada en la regulación transcripcional, el procesamiento de ADN y ARN y en el transporte de los ARN mensajeros. Las mutaciones en FUS suponen un 4% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica familiar y menos de 1% de los de esclerosis lateral amiotrófica esporádica. La mayoría de las mutaciones en FUS se encuentran en los exones 13 y 15, que codifican una secuencia de localización nuclear. Estas mutaciones van a provocar una translocación anómala al citoplasma, donde tenderá a reclutarse en gránulos de estrés. Mutaciones en el gen C9orf72. Este gen contiene una secuencia hexanucleótida que se localiza entre dos lugares de inicio de la transcripción. Una expansión anormal de esta secuencia se ha encontrado hasta en un 40% de las familias con esclerosis lateral amiotrófica y en un 7% de los con esclerosis lateral amiotrófica esporádica. Síntesis de proteínas. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la presencia de agregados celulares de proteínas aberrantes o mal plegados. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, se tiene que estos agregantes y sus precursores oligoméricos afectan el normal funcionamiento de la célula. Esto hace que ella entre en un grado de estrés oxidativo que resulta perjudicial, ya que interfiere con sus funciones básicas y lleva posteriormente a la muerte de la neurona. Retículo endoplasmático. Aquí ocurre la síntesis de proteínas, así como su plegamiento y control de calidad. La disgregación del retículo endoplasmático se traduce en una alteración de su capacidad de síntesis proteica que, en numerosas ocasiones, acaba induciendo la activación de los mecanismos de muerte celular programada. En determinadas condiciones de estrés celular, se induce una respuesta de estrés del retículo endoplasmático que se caracteriza por, primero, presencia de cromatólisis, que es la fragmentación y posterior disolución citoplasmática de las cisternas del retículo endoplasmático. Segundo, acúmulo de proteínas mal plegadas y aberrantes en inclusiones citoplasmáticas. Nucleolo. El nucleolo media el proceso de síntesis de ribosomas. Los ribosomas constituyen una parte fundamental del retículo endoplasmático granular, por lo que su biogénesis es imprescindible para el mantenimiento estructural y funcional de este organelo. Las alteraciones en la función nucleolar se han relacionado con algunas enfermedades neurodegenerativas. En el caso de esclerosis lateral amiotrófica, estudios han mostrado en un modelo transgénico un aumento en el diámetro nucleolar, probablemente en relación con un intento celular de aumentar la síntesis de genes ribosomales en situaciones de estrés. En la imagen se muestran dos motoneuronas de un ratón control sano, identificado con la letra A en el lado izquierdo, y de un modelo de ratón transgénico, identificado con la letra B en el lado derecho, teñidos con ubiquitina. Puede observarse cómo el ratón sano no se encuentra en inclusiones citoplasmáticas, mientras que en el ratón transgénico presenta múltiples agregados poliubiquitilados secundarios al colapso proteosomal.
Degradación de proteínas. En los últimos años se han descrito nuevas formas de esclerosis lateral amiotrófica secundarias a mutaciones en genes que codifican proteínas implicadas directamente en la proteostasis. El SUB, que es el sistema ubiquitina-proteosoma, y el sistema autofagia lisosomal son las dos vías proteolíticas principales en la célula. Investigaciones han documentado que la inhibición del proteosoma se correlacionó con la pérdida neuronal y la aparición de ciertos agregados moleculares, mientras que dichos efectos celulares no se observaron al inhibir la autofagia. Estos resultados sugieren que la homeostasis de las motoneuronas de la esclerosis lateral amiotrófica podría verse más comprometida en los casos de difusión del SUB que estén en desórdenes de autofagia. Recuerden que anteriormente mencioné que el SUB es el sistema ubiquitina-proteosoma. Actualmente se sabe a ciencia cierta que la disfunción de la proteostasis secundaria a un mal funcionamiento del SUB y la autofagia contribuye a la pérdida de la homeostasis neuronal. Genes implicados en las vías de degradación proteica que se han identificado en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Ubiquilina. Interviene en la proteóstasis promoviendo la proteólisis proteasomal. Juegan un papel patogénico en algunos casos de esta enfermedad, demostrando inclusiones en las motoneuronas del asta anterior en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, aunque éstas se han presentado en pacientes sin alteración de este gen. Esto sugiere que las ubiquilinas podrían jugar un papel importante en los mecanismos finales de degeneración de las motoneuronas. Proteína con contenido en vasolina. La BCP es una chaperona implicada en múltiples procesos biológicos, incluyendo la proteóstasis. En lo referente a esta, está implicada en la degradación a nivel proteasomal y autofágico. CHMP2B, optoneurina y fosfatasa PL3,5P2. Se han implicado en casos infrecuentes de esclerosis lateral amiotrófica familiar. La CHMP2B es una proteína implicada en el aclaramiento autofágico. La optoneurina regula diversos procesos celulares, como el transporte a través de membranas y la secreción de proteínas. Se han publicado en un pequeño grupo de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica mutaciones en el Factor Induced Gen 4 que codifica la enzima fosfatidilinositol 3,5 bifosfato 5-fosfatasa. Esta enzima se localiza en la membrana de los endosomas donde media en la función lisosomal. Glutamato. La esclerosis lateral amiotrófica está ligada con el exceso de glutamato, que causa la sobreestimación de la neurona. Esto conduce al daño neuronal e incluso a la muerte neuronal, y esto es conocido como excitotoxicidad. Alteraciones en el transporte axonal. Las motoneuronas son células con axones de gran longitud, por lo que el transporte axonal constituye un aspecto clave en su biología. Dicho transporte es dependiente de ATP y es vital para el abastecimiento de los componentes celulares necesarios como ARN, proteínas y diversos organelos al terminal presináptico. La maquinaria principal para el transporte axonal está constituida por los microtúbulos y las proteínas motoras, kinésicas y dineicas, asociadas a los microtúbulos. Diversos estudios en ratones transgénicos y pacientes con esclerosis lateral amiotrófica han demostrado que la desnervación y la retracción axonal ocurren en estados de enfermedad muy tempranos, antes incluso de que la pérdida de cuerpos neuronales se haga evidente. Clásicamente, se ha considerado que las alteraciones en el transporte axonal son secundarias a desórdenes múltiples, las alteraciones mitocondriales y, consecuentemente, una producción insuficiente de ATP, disrupción en las funciones de las kinesinas, acúmulo de agregados proteicos, etc. Sin embargo, en los últimos años también se han identificado alteraciones en genes que codifican proteínas directamente implicadas en el transporte axonal. En algunos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica se ha observado una disminución en la expresión de neurofilament light chain. Llamativamente, algunos autores han descrito cómo el ARN mensajero de este tiende a quedar reclutado en los gránulos de estrés de las motoneuronas de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.
Otro de los hallazgos recientes ha sido la descripción de mutaciones en el gen de la profilina 1. Este es esencial para la polimerización de los filamentos de actina, por lo que las mutaciones en este gen provocan una inhibición en el crecimiento axonal, aumentando la tendencia a la retracción axonal y la denervación. También se han asociado a algunos casos de esclerosis lateral amiotrófica ciertas mutaciones en los genes que codifican la neurofilament heavy chain, la periferina, la dinactina y la alcina, entre otras. Por otro lado, aquellos factores que promueven el crecimiento y la regeneración axonal, como el crecimiento endotelial, han mostrado indicios de neuroprotección. La neuroinflamación y el papel de las células gliales. Aunque la pérdida y la degeneración de las motoneuronas es el hallazgo principal en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, existe de manera concomitante una activación en la respuesta neuroinflamatoria. De tal manera, estudios histológicos de la médula espinal de pacientes con esta enfermedad han objetivado la presencia de microglía activada e infiltrados linfocíticos. Dicha respuesta inflamatoria contribuye a la degeneración y alteración fenotípica de las motoneuronas, desde las primeras manifestaciones de enfermedad, viéndose incrementada a medida que estaba progresando. Los estudios de muestras biológicas en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica han mostrado la presencia de mediadores inflamatorios, con aumento de la interleucina 8 en LSR, así como parámetros sugestivos de activación de la respuesta inmune a nivel de sangre periférica. Astrocitos. Los astrocitos son células de estirpe glial que se encuentran en íntima asociación con las motoneuronas. Algunos trabajos han documentado que estos también pueden inducir degeneración de las mismas, y se ha comprobado cómo los astrocitos SOD1 mutantes activados secretan una serie de mediadores inflamatorios, entre los que se encuentran la prostaglandina E2, el leucotrieno B4 y el óxido nítrico, que resultan dañinos para las motoneuronas. Los astrocitos de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica esporádica no portadores de mutaciones en SOD1 presentan un efecto tóxico similar. Oligodendrocitos. Además de formar la mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central, contribuyen a regular el metabolismo axonal, reduciendo la concentración de ácido láctico neuronal gracias al transportador de lactato MCT1. Aunque en menor medida, también se han implicado los oligodendrocitos en la patogenia de las enfermedades de las motoneuronas. Algunos autores han mostrado cómo la pérdida de dicho transportador resulta tóxica para las motoneuronas. También se ha constatado una disminución en la expresión del transportador tanto en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica como en el modelo murino SOD1. En resumen, cada vez son mayores las evidencias que apoyan que la esclerosis lateral amiotrófica no es una enfermedad sino un síndrome clínico que se caracteriza por una degeneración de ambas motoneuronas y que comparte una sintomatología clínica característica.